Vamos a arrancar. Antes de pasar al tema de fracturas por regiones, que era el tema que teníamos planteados para hoy, quería hablarles un poquito de algo que creo que quedó pendiente de la clase anterior. Les voy a... Se escucha mi voz de la otra computadora. Bien, las tracciones esqueléticas, que es un tema que quedó dentro de tratamientos de las fracturas en general. Las tracciones esqueléticas pueden ser consideradas un método de tratamiento de las fracturas, que podría ser transitorio o definitivo. En general, hoy las tracciones esqueléticas no las usamos como tratamiento definitivo, sino como tratamiento transitorio hasta que apliquemos el tratamiento definitivo, que en general puede ser o una cirugía o una inmovilización enyesada. Las tracciones esqueléticas son un sistema que nos permite inmovilizar, alinear y calmar el dolor frente a determinadas fracturas que quizás no sería tan sencillo con otros medios como una férula o un yeso. Voy a hablarles un poquito de cómo está conformada una tracción esquelética y dónde las utilizamos más frecuentemente. La tracción esquelética, como dice ahí la diapo, es una fuerza que se aplica en los huesos largos, en el eje y en la dirección del hueso, y esa fuerza se aplica a través de un sistema de poleas y correas que van unidas a un peso, y que precisamente se llaman tracciones esqueléticas o transfixiantes porque tienen un clavo llamado de Steinmann o de Kirchner de acuerdo al diámetro del clavo. Los clavos de más de 3 milímetros de diámetro se llaman clavos de Steinmann. Los clavos de menos de 3 milímetros de diámetro se llaman clavos de Kirchner, que no tiene nada que ver con los políticos argentinos, sino que este es un señor alemán, de hace muchos años atrás, mucho antes de la aparición de la familia Kirchner en la Argentina. Y que, como dice ahí, atraviesan la piel y el hueso, y a través de este clavo se ejerce la fuerza que tracciona el hueso. Tenemos tracciones que pueden ser en miembro superior o en miembro inferior. En miembro superior las utilizamos menos frecuentemente y la tracción es del estilo de lo que ustedes ven en el dibujo de la izquierda, que se llama una tracción al cenit, ¿verdad? O hacia el techo, por un sistema de poleas como ese marco que tienen ahí, que es como un arco de fútbol, ¿verdad? Conocido también como marco balcánico, o marco en T o marco en 4. Les dije, las tracciones en miembro superior son menos frecuentemente y se hacen en general como ese dibujo a través del olecranon. Las tracciones más utilizadas son en miembro inferior, como las de la derecha, donde se coloca el miembro del paciente sobre un aparato que se llama aparato o férula de Brown, todo este aparato que ustedes ven acá, que seguramente se han ido por alguna sala de algún hospital lo han visto. Ese aparato o férula de Brown es donde el paciente apoya el miembro y consta de una serie de poleas que es por donde pasa una soga que se une a la pesa para traccionar, como les dije, en el sentido del miembro. Esa pesa se une por una soga a un estribo, que es esa especie de herradura o de U que conecta el clavo de transficción, el clavo que atraviesa el hueso, con el peso. Las tracciones tienen que ser, por supuesto, distales a la lesión, y en miembro inferior hay básicamente 3 tracciones que utilizamos. Una es la tracción supracondilia, que se hace aproximadamente a 6-8 centímetros por arriba del borde superior de la rótula. Otra es la tracción a través de la tuberosidad anterior de la tibia, que es ese huesito que ustedes pueden palparse precisamente donde termina el tendón rotuliano, en el tercio proximal de la tibia, en la cara anterior, localizado más o menos por aquí.
Y la tercera tracción más utilizada es la transcalcánea, ¿verdad? Que atraviesa el calcáneo. Hay técnicas para realizar la tracción, tanto en el sitio exacto, como les dije, por ejemplo, 4 o 6 centímetros por arriba del borde superior de la rótula de la supracondilia, como además hacia dónde se coloca el sentido de la introducción del clavo. Ustedes tienen que transfixiar el miembro con un clavo y tienen que pensar que muchas veces la dirección del clavo no va a ser la que ustedes desean, porque pueden tener una inclinación hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, y corren el riesgo de lesionar algún elemento noble. Por lo tanto, siempre tienen que tener en cuenta que la tracción, el clavo se introduce desde el sitio más peligroso al sitio menos peligroso, tratando de evitar los elementos nobles. Entonces, la tracción supracondilia, la introducción del clavo es de dentro hacia afuera, tratando de evitar la arteria femoral. En la tracción a través de la tuberosidad anterior de la tibia, también llamada transtat, la clavija se introduce de fuera adentro. Ahí tienen imágenes de pacientes, de fuera adentro, tratando de evitar el ciático popliteo externo, que pasa por detrás de la cabeza del peroné. Y a nivel del calcáneo, la tracción se introduce de dentro a fuera, tratando de evitar el paquete tibial que pasa por detrás del maleolo interno. Dijimos, clavo transfixiante, pasa a través del hueso de la piel, y se inserta en el hueso. Estribo, que también en este caso este estilo, hay varios estilos, pero este estilo de estribo se llama de Kirchner, este es otro estilo que se llama Boeller, y que se une, como les dije, a la soga, pasando por las roldanas, para conectar al peso. Fíjense, el miembro sobre el aparato o férula de Brown, y pasa la soga por distintas roldanas según dónde está la lesión. Por supuesto, dijimos, el clavo se introduce distal a la lesión. En este caso ustedes ven una herida acá. El clavo de la tracción transcalcánea está colocado distal, seguramente por alguna fractura de pierna. Mientras que si tenemos una fractura de fémur, la tracción la colocaríamos seguramente distal a la fractura, podría ser supracondilia, o generalmente preferimos a través de la tuberosidad anterior de la tibia. Les dije que estas tracciones en general son tratamientos transitorios, que lo hacemos en la urgencia para tratar de controlar el desplazamiento de fracturas graves, como pueden ser fracturas de pierna o fracturas de fémur, o fracturas de cadera, o luxaciones, o fracturas de acetábulo, o incluso algunas fracturas de pelvis, para tratar de controlar el dolor y mantener la alineación y la reducción en el periodo agudo hasta que podamos lograr operar a estos pacientes. Rápidamente, yo sé que van a tener un montón de preguntas con respecto a tracciones esqueléticas, pero por lo menos no quería terminar el tema de generalidades de las fracturas, sin hablarles un poquito de tracciones esqueléticas, que son un sistema intermedio como un paso previo a la cirugía definitiva. Y después, bueno, entrando ya en el tratamiento quirúrgico, dijimos que el tratamiento quirúrgico era la reducción y osteosíntesis de las fracturas. Reducción, ¿por qué? Porque se supone que indicamos tratamiento quirúrgico, como habíamos dicho, aquellas fracturas que están desplazadas. Entonces, reducimos, llevamos la fractura a su lugar, la alineamos, y osteosíntesis, y la fijamos en su lugar con algún elemento metálico quirúrgico, que puede ser de distintos tipos, como ustedes ven acá. Clavos placas se llaman estos, este estilo donde una parte es una especie de bulón o de clavo que va endomedular, y otra parte es una placa que se adosa a la cortical del hueso. Este tipo de osteosíntesis los vamos a ver generalmente en fracturas de cadera. Estos que son clavos endomedulares de distintos modelos y de distintos estilos, que en general se utilizan para fracturas diafisarias de huesos largos, y que se colocan precisamente completamente dentro del canal medular. Ya vamos a ver después algunos ejemplos. O simplemente placas con tornillos que se colocan por fuera de la cortical del hueso y fijan la fractura con estos tornillos de distintos tipos. A veces también podemos usar clavos de Kirchner, alambre o tornillos solamente. Vamos a ir viendo según los casos.
Y ahora sí vamos a entrar en fracturas por regiones. Es una clase larga y aburrida. Espero hacerla lo más soportable posible para ustedes. Vamos a tratar de hacerla dinámica. La idea con esta clase es que hablemos un poquito de las fracturas específicas de cada hueso, de cada sector del hueso, que se lleven el concepto de una clasificación, recordando que los conceptos generales que hablamos de las fracturas son siempre los mismos. El dolor, la deformidad, la tumefacción, el diagnóstico con la radiografía, con los estudios especiales si hace falta, eso no cambia y es para todos iguales. Acá vamos a entrar a ver específicamente de cada hueso qué tenemos que saber, qué particularidades tienen, cómo se desplazan, qué complicaciones pueden tener, cómo podemos clasificarlos y básicamente cuál es el tratamiento en cada caso específico. A las fracturas más importantes por su gravedad o por su frecuencia le prestaremos más atención y más detalle. A alguna fractura probablemente pasemos de largo y ni la mencionemos porque el tiempo no nos va a dar para hablar de todo. Vamos a empezar con miembro superior y de proximal a distal. El primer hueso que nos encontramos es la clavícula. La clavícula es un hueso superficial. El diagnóstico generalmente es por un traumatismo, por una caída y un traumatismo sobre el hombro, el mecanismo de producción. El diagnóstico es bastante sencillo. La clavícula es un hueso palpable, se palpa y se ve fácilmente la deformidad y la tumefacción. Hay una clasificación, que es una clasificación muy vieja, que en realidad podemos clasificarlas en el lugar donde la clavícula se fractura en 3 tercios y podemos decir que hay fracturas del tercio proximal, o sea, acá este sería el extremo que articula con el manubrio del esternón, del extremo proximal, del tercio medio y del extremo distal. Y este sería el extremo donde articula con el acromion, ¿verdad? Como ven, esta es la frecuencia de las fracturas. Las más frecuentes son siempre las del tercio medio. Acá tienen algunos ejemplos. Fractura del tercio medio, desplazada. En este caso, recuerden, está desplazada hacia abajo porque la que se desplaza siempre es el extremo distal. La fractura transversal del tercio medio y de paso vamos repasando lo que habíamos hablado de conceptos generales. Fractura del tercio medio, clavícula izquierda, desplazada. Una fractura también del tercio medio angulada, ¿verdad? Y acá tenemos una fractura del extremo distal, también desplazada. En este caso, en las fracturas del extremo distal, la diferencia la hace si la fractura es por fuera o por dentro de la inserción de los ligamentos conoides y trapezoides que van desde la apófisis coracoidea, ¿se acuerdan?, a la cara inferior de la clavícula. Cuando la fractura es por fuera van a ver este tipo de desplazamiento. ¿Por qué? Porque el ligamento no contiene al fragmento proximal, mientras que si la fractura es por dentro, si la fractura es por fuera, sí se desplaza. ¿Qué hacemos con una fractura de clavícula? Bien, tratamientos ortopédicos en aquellos casos no desplazados o poco desplazados, o generalmente en chicos. Los tratamientos ortopédicos pueden ser como los que ven. A su izquierda, el famoso yeso en 8. Este es un yeso donde pasamos por delante de la articulación del hombro de los dos lados y atrás hacemos como un 8. Se cruza el vendaje, yeso o vendaje en 8 para tratar fracturas de clavícula. También hay dispositivos comerciales que son en 8 que podemos utilizar. A veces en fracturas no desplazadas podemos simplemente inmovilizar con un cabestrillo. Y esto lo puse acá para que vean una maldad que a veces uno puede hacer. Este es un yeso que es parecido al que ustedes vieron del tóraco braquial, pero en realidad el tóraco braquial, el brazo está por fuera del casquete de yeso y acá está incluido. Este yeso se llama yeso Belpeau, se escribe Belpeau. Lo utilizamos la mayoría de las veces para algunas fracturas de húmero, pero en este caso está puesto como un ejemplo de lo que también se podría hacer para una fractura de clavícula. Hoy trataríamos de no hacerlo, excepto en chicos. Un yeso de esto es muy incómodo. En general, las fracturas de clavícula desplazada son de tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento quirúrgico de la fractura podemos hacer la fijación, la osteosíntesis con placas y tornillos, como en este caso, o con clavijas endomedulares, como en este otro caso. Bien, siguiendo
por el miembro superior, vamos a lo que llamamos fracturas de hombro. Llamamos fracturas de hombro en realidad a las fracturas del tercio proximal del húmero o de la epífisis proximal del húmero. La epífisis proximal del húmero, ustedes recuerdan que anatómicamente tenía algunas particularidades. Nosotros teníamos la epífisis o la cabeza humeral, que se asemeja a un tercio de esfera. Por debajo de la superficie articular podemos definir un componente anatómico que se llama cuello anatómico precisamente. Y luego tenemos dos tuberosidades, una tuberosidad mayor o troquíter, donde se insertan en varias de sus carillas tendones muy importantes, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor. Y tenemos la tuberosidad menor o el troquín, donde se inserta, ustedes recuerdan, fundamentalmente pectoral. Y entre las dos tuberosidades, entre el troquín y el troquíter, está la corredera bicipital. Por debajo de las tuberosidades hay otra referencia anatómica, que es el cuello quirúrgico. Entonces, las fracturas de hombro, que también en general son por caídas, por traumatismo directo, por caídas sobre el hombro, las vamos a clasificar de acuerdo a cuál de todos estos elementos anatómicos se fracture y a la combinación de ellos y a su desplazamiento. Podríamos tener, esta clasificación se llama clasificación de Neer, que también es una clasificación muy vieja que todavía se utiliza. Podríamos tener fracturas simples de cualquiera de estos componentes anatómicos, el troquíter, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico o el troquín. Y Neer clasifica a las fracturas de acuerdo a si son fracturas simples o si se combinan con más de un fragmento. Entonces, podemos hacer clasificaciones en 2, en 3 o en 4 fragmentos. Obviamente 2 fragmentos son fracturas simples de cualquiera de los elementos que vimos, cuello anatómico, cuello quirúrgico, troquíter o troquín. En 3 quiere decir que hay una fractura de 2 de estos 4 elementos, de 3, perdón, de estos 4 elementos, y en 4 cuando hay una fractura compleja de los 4. Además, pueden o no estar asociados a luxaciones. Les pongo algunos ejemplos. Fíjense, esto sería a la derecha una fractura simple tipo 1 de Neer del cuello quirúrgico. Acá tenemos una fractura compleja donde tenemos una fractura que afecta al cuello anatómico, una fractura del troquíter y una fractura del troquín, o sea que esta sería a 3 fragmentos. De nuevo, fractura simple del cuello quirúrgico y una fractura doble, donde tenemos una fractura del cuello quirúrgico asociada a una fractura del troquíter. El tratamiento de las fracturas de hombro. Acá vamos a ver que hay un yeso que no cumple con el principio que estuvimos hablando la semana pasada de inmovilizar la articulación proximal y la articulación distal. Si ustedes quisieran cumplir con ese principio, tendrían que hacer un yeso o el tóraco-braquial ese que habíamos visto la clase pasada, o el velpo de yeso, ese yeso completo que les mostré recién, donde estaríamos tomando la articulación del hombro. La verdad que son yesos bastante incómodos y a veces en fracturas no desplazadas, en pacientes añosos, incluso podemos utilizar simplemente un cabestrillo, o a veces podemos hacer este tipo de yeso que el principio es otro totalmente distinto al que es el principio de la inmovilización. ¿Por qué? Porque acá este yeso, fíjense que tiene una particularidad, que tiene una anilla ahí de yeso y el cabestrillo, el vendaje que pasa por la anilla. De tal manera que lo que buscamos es que este yeso haga peso en el eje del hueso. Sería como una tracción continua, ¿verdad? Este yeso se llama yeso colgante y la función de inmovilización o de reducción es por el mismo peso que ejerce el yeso y no por inmovilizar en sí la fractura y la articulación. De todos modos, el tratamiento ortopédico, de nuevo, como siempre, lo dejamos para fracturas simples o fracturas no desplazadas. Para fracturas complejas o desplazadas, la indicación es el tratamiento quirúrgico, la reducción y osteosíntesis, que puede hacerse con placas y tornillos, como en este caso, ¿verdad? O en este,
la pre y la postoperatoria, o también en fracturas, sobre todo en las fracturas del cuello quirúrgico, no en las fracturas tan complejas próximas a la cabeza, podemos hacer este tipo de enclavijados endomedulares. En fracturas muy graves del cuello, sobre todo el cuello anatómico, completamente desplazada, fíjense dónde está la cabeza del húmero, que debería estar acá, ¿verdad?, en relación a la glena, puede tener alguna indicación directamente del reemplazo protésico. ¿Por qué? Porque sabemos que la viabilidad o la vida de esta cabeza, de este casquete humeral, es muy pobre y es muy probable que haga lo que llamamos una necrosis. Esto se los voy a explicar con más detenimiento en las fracturas de cadera, porque esto en fracturas del cuello de húmero y fracturas de cuello de fémur son similares el concepto, así que déjenme que se los explique en la cadera. Sigo bajando y voy a las fracturas de la diáfisis humeral. Todas las fracturas diafisarias van a ver que las vamos a clasificar de la misma manera de acuerdo al tipo de trazo. Entonces ustedes saben, y esto ya lo vimos, que las fracturas de la diáfisis se van a clasificar si son fracturas del tercio proximal, del tercio medio o del tercio distal, y de acuerdo al tipo de trazo, si son trazos simples o si son trazos complejos. Entonces, A, trazo transverso, B, trazo oblicuo, C, trazo espiroideo, trazos simples, y vamos repasando. D, habíamos dicho a tercer fragmento o ala de mariposa, y E, fracturas conminutas. ¿Qué tienen que saber fundamentalmente de las fracturas de la diáfisis del húmero? Ustedes recuerdan que la diáfisis del húmero tenía en su cara posterior una rugosidad o una irregularidad llamada canal de torsión, ¿verdad?, por donde transcurría un elemento noble que pasaba muy próximo a la diáfisis y que es este elemento que está acá en amarillo, que es el nervio radial, que justo en el tercio medio de la diáfisis del húmero pasa de dentro a afuera por el canal de torsión. Entonces, imagínense que una fractura a este nivel y desplazada tiene muchas chances de lesionar de alguna manera el nervio radial, fundamentalmente. Puede lesionar a cualquiera de los otros nervios o a la arteria, pero lo más frecuente de las complicaciones de las fracturas diafisarias de húmero es la lesión del nervio radial. Con lo cual ustedes van a tener que estar atentos a la sensibilidad y movilidad distales del territorio del nervio radial, que no es tema de discusión ahora, lo estudian o me lo preguntan después. Imagínense, una fractura como esta, ¿cómo la describirían? Si yo tuviera que escucharlos con los ojos cerrados, ¿qué me dirían? No los puedo escuchar, desgraciadamente, así que lo voy a decir yo. Esto es una fractura del tercio medio del húmero, de trazo espiroideo, desplazada, angulada, ¿verdad? Angulada en varo. Lo que quiero que vean es que el nervio radial debería estar por ahí cerca, con lo cual tiene muchas chances de tener algún tipo de compromiso. De nuevo, tratamiento de las fracturas de húmero. Podemos hacer lo mismo que les expliqué para las fracturas de hombro. Este yeso, que espero que acá se entienda un poquito mejor, que es el yeso colgante, donde por el mismo peso del yeso y del brazo intentaríamos alinear la fractura. Y fíjense, esta es la fractura que ustedes vieron a la izquierda, cómo está con el yeso puesto y cómo se alineó bastante, si bien está separada, cómo se alineó bastante. Y les voy a mostrar un detalle del por qué le pusimos este yeso, porque además tenía una fractura acá que nadie vio seguramente y yo no les mencioné, en el cuello del húmero. O sea que teníamos una fractura doble, una fractura del cuello del húmero y una fractura de la diáfisis del húmero. Dos chances: intentar con un yeso inmovilizar y alinear las dos fracturas, o hacer una cirugía que tome ambas fracturas o dos cirugías por separado. Caso difícil, después le cuento si quieren cómo terminó. En fracturas de húmero desplazadas, tratamiento quirúrgico, reducción y osteosíntesis, tenemos dos alternativas.
Seguimos repasando. La de la izquierda podrían decirme que es una fractura de la diáfisis del húmero, del tercio proximal, de trazo transverso y acabalgada, ¿verdad? Bien. Una alternativa es esta, lo que les mostré hoy, un clavo endomedular. ¿Se acuerdan de la foto del clavo que les mostré? Esto se coloca por dentro de la medular, se reduce, se alinea la fractura y se coloca a través de la medular del hueso. Otro caso parecido, trazo transverso del tercio medio, clavo endomedular. O la otra alternativa para las fracturas de húmero, la osteosíntesis con placas y tornillos, como en este caso. ¿Cuándo me van a preguntar cuándo eligen una u otra? Muchas veces tiene que ver con el trazo de fractura, con la complejidad de la fractura. También tiene que ver con el gusto y habilidad del cirujano o cuál técnica domine más. Si tiene el paciente lesión neurológica, si ustedes detectaron que hay una lesión del nervio radial, deberían probablemente utilizar una placa con tornillo porque le va a permitir explorarlo al nervio y ver si solamente está comprimido o si tiene algún tipo de lesión y repararla. Y acá tenemos una fractura de la diáfisis, pero del tercio distal. También, doble placa, una placa por detrás y una placa por fuera. Para una fractura compleja, fíjense que acá teníamos una fractura con un tercer fragmento, angulada en valgo, un chico de 20 años. Ahora después les cuento cómo fue esta fractura. Otra situación, también de nuevo, fractura de la diáfisis del húmero, placa y tornillo. Vamos bajando, llegamos al codo y vamos a tener las fracturas de la paleta humeral o supracondilias. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de las fracturas supracondilias en el niño? Bueno, las fracturas supracondilias de adultos son un poco distintas. Se pueden clasificar, en general son los mecanismos parecidos por caídas sobre, pueden ser sobre la mano con el codo en extensión, en esta posición, no sé si me van a ver, o pueden ser caídas sobre el codo con el codo en flexión. Cualquiera de los dos mecanismos puede provocar tres tipos de fracturas básicamente clasificadas según la clasificación de la AO. Las tipo A, que son las extraarticulares, las tipo B, que son las articulares parciales, y las tipo C, que son articulares complejas, también llamadas en T o en Y. A su vez, cada una de estas se divide en tres grupos de acuerdo a la cantidad de fragmentos, a la complejidad de los fragmentos. Si saben toda la clasificación, mejor para ustedes, pero por lo menos deberían saber que se clasifican en tres grupos, A, B y C, extraarticulares, articulares parciales y articulares complejas. Acá tienen algunos ejemplos, ¿verdad?, de fracturas. La de la izquierda podría ser una articular parcial con minuta o con 3 fragmentos, o sea que sería una B2. La de la derecha arriba es una articular compleja, sería una C2 o C3, pero no hay duda de que esta es una B, de que esta es una C y de que esta es una A, que es extraarticular, no afecta la articulación. De nuevo, tratamiento de estas fracturas. En general, y como concepto, las fracturas articulares, la mayoría son quirúrgicas. ¿Por qué? Porque es muy raro que una fractura articular no esté desplazada y en las articulaciones somos más exigentes con la reducción. En fracturas extraarticulares aceptamos algunos pequeños desplazamientos, mientras que en las fracturas articulares no podemos dejar desplazamientos o escalones máximo de 2 milímetros entre un fragmento y el otro, porque si ese escalón es de más de 2 milímetros, está demostrado que producen artrosis precoz por la mala alineación, artrosis de la articulación, que es de la articulación fracturada, obviamente que artrosis es en una articulación, que es una de las secuelas más frecuentes de las fracturas intraarticulares, todas en general, codo, rodilla, cadera. Entonces, en general, en fracturas articulares van a ver que el tratamiento tiende a ser más quirúrgico en la mayoría de los casos. Acá tienen una fractura compleja, también una tipo C, fíjense, una C3, donde les muestro, esto es el estribo colocado a este paciente por el gran desplazamiento que tenía, transitoriamente se le hizo una tracción transolecraniana hasta el tratamiento definitivo que fue la osteosíntesis. Las osteosíntesis pueden ser muy complejas en estos casos, doble placa, triple placa, en general placas y tornillos como concepto para las fracturas
articulares siempre van a ver que utilizamos placas y tornillos. Nunca vamos a utilizar un clavo endomedular en una fractura intraarticular en ninguna región. Voy a las fracturas de olecranon. Siguiendo para abajo nos vamos a encontrar con el extremo proximal del cúbito. ¿Se acuerdan que esto se llamaba olecranon? Así como esto se llamaba apófisis coronoides. Bien, las fracturas del extremo proximal del cúbito más frecuentes son las fracturas de olecranon. También se pueden clasificar en tres tipos. Las tipo A, las tipo 1 son avulsivas, las tipo 2 son la mitad del olecranon y las tipo 3 son las de la base del olecranon. En general estas fracturas se producen por avulsión, por mecanismo indirecto. Ustedes saben que en esta zona se inserta el tendón del tríceps, el tríceps braquial, que es un músculo muy potente. Entonces, cuando por algún motivo hay una fuerza que tracciona... Perdón. Un segundito, chicos. Cuando por algún motivo hay una fuerza que tracciona desde el tríceps hacia la extensión del antebrazo y hay una flexión forzada, que podría ser por una caída, entonces vamos a tener una fractura por avulsión del olecranon. En general estas fracturas suelen desplazarse, obviamente, como ven acá, por el efecto, por la acción de la contracción del tríceps, por lo cual en general el tratamiento siempre es quirúrgico. Podemos hacer esto, que es una osteosíntesis con clavijas y alambre, que se llama sistema absorbe tensión o aguanta tracción. Vení. Esta es la que lloraba, Chimuela, que me quiere tomar el agua. Basta. Ahora después les muestro el resto de la familia. Les decía, osteosíntesis con este sistema de clavijas y alambre, sistema absorbe tensión o aguanta tensión, que lo van a ver también escrito como sus iniciales, SAT. También se utiliza, lo vamos a ver en fracturas de rótula, donde el mecanismo de producción también es muy similar al del olecranon por avulsión. O también podemos hacer osteosíntesis con placas y tornillos en general, cuando son más fracturas de la base o fracturas más complejas. Bueno, lo mismo, distintos tipos de fracturas y distintos tipos de osteosíntesis. Vamos a pasar a las fracturas de la cúpula radial, siguiendo con el codo. Las fracturas de la cúpula radial en el adulto, en general, son fracturas articulares y se clasifican en tres tipos: las fracturas simples no desplazadas o tipo 1, las fracturas simples desplazadas o tipo 2 y las fracturas con minuta o tipo 3. Son de nuevo fracturas articulares que pueden dejar secuelas. Muchas veces en estas fracturas que son difíciles de ver o difíciles de categorizar el desplazamiento o el tipo de fragmento, puede ser útil una tomografía, como en este caso, fíjense, gran desplazamiento, o acá vemos un hundimiento que no se veía claramente en la radiografía. Y en estos casos podemos, en las fracturas articulares simples, hacer algún tipo de osteosíntesis con tornillos o con placa, y en las fracturas con gran conminución, como esta que es una pieza anatómica, podemos hacer el reemplazo articular protésico, como en este caso de la izquierda. Voy bajando y vamos a las fracturas de antebrazo. Las fracturas de antebrazo son las fracturas de la diáfisis del cúbito y o del radio. Pueden ser por mecanismo directo o indirecto. Las vamos a clasificar de acuerdo a si son fracturas simples, o sea, de un solo de los huesos, que se puede fracturar solo el cúbito o solo el radio. Podemos tener fracturas dobles de los dos huesos, o podemos tener fractura de uno de los dos huesos asociada a luxaciones, a luxación de la cabeza del radio o a luxación del cúbito distal. Tienen nombres propios, son muy conocidas. La fractura luxación de Montegia, que es la más frecuente,
o la fractura de luxación de Galeazzi, que es menos frecuente. Después les muestro cuáles son. Dijimos fractura simple de la diáfisis de uno solo de los huesos. Acá, por ejemplo, fractura de la diáfisis del tercio medio del radio, trazo transverso, desplazada hacia, recuerden, se desplaza el fragmento distal, desplazada hacia interno y hacia posterior. Fractura simple del cúbito, fractura transversa del tercio distal del cúbito, también desplazada hacia adentro. Acá ya se van dando una idea de qué es lo que hacemos en general. Acá tienen fractura doble de cúbito y radio, trazo transverso, la del cúbito angulada, la del radio acabalgada. Fíjense la gran deformidad que tiene. El tratamiento en general de las fracturas de antebrazo es osteosíntesis con placas y tornillos. Se puede hacer algún tipo de enclavijado endomedular, que es lo que hemos hablado de las fracturas de la diáfisis, pero en general van a ver que en miembro inferior en miembro superior, la tendencia es hacer en las diáfisis osteosíntesis con placas y tornillos, como en este caso. Les dije que hay dos lesiones que tienen nombre propio y son muy frecuentes, que son fracturas asociadas a luxaciones en el antebrazo. La fractura del cúbito, en cualquiera de sus lugares, pueden ser desde fracturas del epífisis proximal o del olecrano o de la diáfisis. Hay una clasificación, a su vez hay subgrupos que no pretendo que la sepan, asociada a la luxación de la cabeza del radio. La cabeza del radio debería estar acá, ¿verdad? Recuerden que anatómicamente siempre cuando el radio está en su lugar apunta el eje trazado por la diáfisis al cóndilo humeral. Fíjense acá donde está la cúpula radial, que debería estar acá. Entonces tenemos una luxofractura. Cuando es fractura del cúbito asociada a luxación de la cabeza del radio, se llama lesión de Monteggia. Por el contrario, la fractura del radio a cualquiera de sus niveles, asociada a la luxación de la epífisis distal del cúbito, a nivel de la articulación radiocubital distal, se llama lesión de Galeazzi. Menos frecuente que la Monteggia, pero también tienen que conocerla. Y les muestro ejemplos. Parecido al esquema, fractura proximal del cúbito con luxación de la cabeza del radio. Fíjense, la posición normal de la cabeza del radio y la posición luxada de la cabeza del radio. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente hay que fijar la fractura y en general, cuando nosotros reducimos y fijamos la fractura, la luxación se reduce. ¿Por qué? Porque se luxa la cabeza del radio porque hay un acortamiento por este acabalgamiento. Cuando ustedes recuperan la longitud, en general la cabeza del radio vuelve a su lugar. Lesión de Monteggia. Lo mismo, fíjense, fractura de radio con acabalgamiento y por supuesto está desplazado, luxado el epífisis cubital. ¿Por qué? Porque esto está más corto. En general, cuando recuperamos la longitud, fíjense cuál es la relación normal entre la cabeza del radio y la cabeza del cúbito. Ustedes saben que siempre, en general, la epífisis distal del radio tiene que llegar algunos milímetros más lejos que la epífisis distal del cúbito. Esto es lo normal, y acá ustedes están viendo que está invertido por el acortamiento del radio. Lesión de Galeazzi, se fija en general la fractura y con eso logramos la reducción. A veces, sobre todo en las lesiones de Galeazzi, la articulación puede quedar inestable y se puede estabilizar transitoriamente con una clavija como en este caso. Bueno, esto es otra lesión de Galeazzi, lo mismo, osteosíntesis del radio, y acá fíjense que quedó estable, no hizo falta ponerle ninguna clavija. Dejo las fracturas de antebrazo y vamos a las fracturas de muñeca, que es una de las vedettes de las fracturas en traumatología. Vedette porque es una de las fracturas más frecuentes en el universo de las fracturas, y además porque es una de las fracturas que más frecuentemente les van a preguntar en el examen, por lo cual sé que a ustedes les va a interesar. Las fracturas de muñeca se pueden clasificar a ver, yo no sé cómo voy, si voy bien, si me están entendiendo, si no me entienden, si están aburridos. Ahí estoy viendo algunos de los comentarios.
Cuéntenme y yo paro un ratito, ¿cómo vamos? Bueno, Santi, me hiciste una pregunta, después te la respondo, ahora cuando paramos. Confío en que vamos bien y están atentos. Las fracturas de muñeca se pueden clasificar en fracturas extraarticulares, ¿verdad? O sea que el trazo no llega hasta la superficie articular, o fracturas intraarticulares, aquellas fracturas en las que el trazo llega a la articulación. Esta es una clasificación sencilla, extraarticular, intraarticular. A su vez, las extraarticulares pueden ser desplazadas o no desplazadas, las intraarticulares también desplazadas o no desplazadas, y de acuerdo a la dirección de ese desplazamiento reciben algunos nombres propios. Las fracturas, gracias Juani, las fracturas de extraarticulares, la más común es la desplazada hacia el dorso, la por todos conocida famosa fractura de Puteaux-Coles, Puteaux-Coles, que en general se produce, bueno, ahora les cuento el mecanismo, pero es caída sobre la mano con la muñeca en extensión, ¿verdad? Caería sobre la mano con la muñeca en extensión, que es como el mecanismo de defensa. Cuando uno se cae, pone las manos para tratar de apoyar, es la más frecuente, por supuesto. Mientras que si el desplazamiento es a ventral o a palmar, sería la segunda, la de abajo, la de Goiran-Smith, ese desplazamiento hacia adelante, sería el mecanismo inverso, por caída con la mano en flexión. Es poco frecuente, realmente tenés que ser muy... O sea, uno siempre tiende a defenderse, o te agarró muy improvisto o no sabes caer, por decirlo de alguna manera. Bien, extraarticulares. Las articulares en general suelen ser marginales, o sea, de uno de los dos bordes, el borde anterior o el borde posterior. Son fracturas de Rea-Barton, Barton marginal posterior o marginal anterior. Hay otras clasificaciones de fracturas intraarticulares. Esta clasificación combina las dos, articulares y extraarticulares, es un poco más compleja, las describe muy bien, pero es bastante compleja, la verdad. No sé si hace falta que las sepan al dedillo, sepan que son 5 tipos, que el uno es extraarticular. Lo único importante de esta clasificación es que este muchacho Fernández, que es un argentino, hijo de Leoncio Fernández, un gran ortopedista del país, uno de los primeros ortopedistas del país, y bueno, y el hijo de este muchacho Fernández que vive en Suiza y trabaja para la AO, y hizo esta clasificación, y bueno, acá en la Argentina, es una clasificación conocida, pero acá en la Argentina como que más. Bien, algunos ejemplos, una fractura extraarticular no desplazada. Esta fractura podría tratarse tranquilamente con una inmovilización enyesada, es una extraarticular no desplazada. Si tuvieran que hacer un yeso, ahora les cuento qué yeso haríamos, pero ustedes se imaginarán y me van a decir, deberíamos hacer un yeso braquipalmar para inmovilizar la articulación proximal, la articulación del codo. Lo que les decía del mecanismo de producción de la fractura más frecuente, la de Puteaux-Coles, es caída sobre la mano con la muñeca en extensión. Entonces la fuerza del peso del cuerpo es una fuerza axial en este sentido, y hay otra fuerza que tiende a desplazar el fragmento hacia dorsal. Y tenemos esta fractura, la de Puteaux-Coles. La fractura de Puteaux-Coles ha sido descrita con dos deformidades que son clínicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en general la fractura de Puteaux-Coles se desplaza hacia dorsal y hacia radial, como en este caso. Entonces, visto en el perfil, esta deformidad se llama endorso de tenedor, porque a alguien le pareció que esto se parecía a un tenedor, algo muy romántico. Dorso de tenedor, y esta deformidad vista en el frente se llama deformidad en bayoneta, porque también otro romántico se imaginó que la mano quedaba como cuando se calza una bayoneta en un fusil. No sé cuántos de ustedes habrán visto una bayoneta en un fusil. La verdad que podría poner una foto acá de un tenedor y de una bayoneta. Voy a corregir eso para la próxima, me parece interesante. Pero bueno, fractura de Puteaux-Coles, fractura más frecuente de muñeca, desplazamiento en general a dorsal y a radial, dorso del tenedor, deformidad en bayoneta. ¿Qué hacemos con las fracturas de Puteaux-Coles?
Dijimos que si no estaban desplazadas podíamos hacer un yeso, simplemente una inmovilización enyesada. Otra alternativa en las fracturas desplazadas es hacer una reducción de este estilo, una reducción cerrada, lo llamamos, o extemporánea, ¿verdad? Donde, fíjense, dijimos que el desplazamiento era fundamentalmente hacia dorsal, entonces el médico coloca 4 dedos en la cara anterior del fragmento proximal y con el pulgar, en general usamos las dos manos, empuja hacia palmar el fragmento desplazado. Si nosotros con esta maniobra, que deberíamos hacerlo con anestesia y que deberíamos hacerlo con el paciente sedado y con control de radioscopía o de rayos, si logramos la reducción, después tenemos que inmovilizarlo, por supuesto, porque si no se nos va a volver a desplazar. Podríamos en algunos casos reducirlo y hacer una inmovilización enyesada, simplemente manteniendo la reducción. En general eso o en pacientes muy dañosos o en niños. O podemos estabilizar la fractura de distintas maneras, con clavijas, que son percutáneas, sin abrir el foco de fractura, que se pueden colocar en distintos sentidos o en distintas direcciones y de distintas maneras, distintas técnicas, tienen nombre propio. Esta técnica se llama Capangi, esta técnica se llama de palma. No pretendo que conozcan las técnicas, sí que sepan que se puede hacer una reducción y fijación con clavijas de manera percutánea, sin abordar el foco, bajo control de radioscopía. Esto es una forma de tratarla, reducción y fijación cerrada. Otra forma, ya nos fuimos a una extraarticular para mostrarles un caso, un ejemplo, Goiran-Smith, ¿ven? El desplazamiento anterior, mucho menos frecuente, pero existe, Goiran-Smith. En general, lo que podemos hacer, si no, es una reducción abierta y osteosíntesis. Y acá en general en la osteosíntesis de las fracturas del radio distal usamos este tipo de osteosíntesis que se llaman placa en T, porque esto es similar a una letra T, con tornillos que van parte al fragmento distal y parte al fragmento proximal. Otra fractura extraarticular angulada, y de nuevo la reducción y la osteosíntesis con placas y tornillos. Y hasta acá fracturas de muñeca. Ya llevamos un rato largo, vamos a parar el miembro superior, vamos a hacer un stop. De las fracturas del carpo, de los huesos del carpo, que por lo menos tienen que saber que son 8, deberían saber los nombres, 2 filas, qué hueso en cada fila, pero bueno, por lo menos conozcan este, que es el primer hueso de la primera fila del carpo, primer hueso desde radial a cubital, y que se llama, como ustedes saben todos, escafoides. Las fracturas de escafoides se pueden, digamos, clasificar de acuerdo al lugar donde se producen. Tienen varias particularidades las fracturas de escafoides. Son las fracturas por lejos más frecuentes de los huesos del carpo, más del 90%. Son fracturas que también se producen por caída en general con la mano en extensión. Son fracturas que muchas veces pasan inadvertidas en la primera consulta. ¿Por qué? Porque no suelen dar gran hematoma ni gran deformidad. El dolor no es muchas veces tan intenso y a veces los pacientes hasta ni consultan en el momento del traumatismo. Y además muchas veces en la radiografía es difícil de ver. ¿Por qué? Porque el escafoide es un hueso que queda muy superpuesto al resto de los huesos. Acá lo ven muy abierto porque les cuento, esta radiografía está sacada en tracción, para que ustedes vean bien la fractura. Estos son huesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es un solo hueso fracturado, no son 2 huesos. Este es el escafoide fracturado. Les decía, muchas veces en la radiografía no se suele ver porque todavía el hueso está muy compacto y no se alcanza a ver el trazo de fractura. Y por otro lado, ¿por qué? Para poder ver mejor el escafoides hay una posición especial que no es ni frente ni perfil, que se llama 3/4, 3/4 o 3/4 de escafoides, que es una radiografía que se hace como un frente pero con desviación cubital, y eso nos permite como poner al escafoides bien de frente y no oblicuo como estaría en el frente simple de muñeca. Entonces tienen que pedir, si sospechan la fractura del escafoides, radiografía 3/4 de escafoides. ¿Y cómo la van a sospechar? Porque hay un punto doloroso exquisito
que es el fondo de la tabaquera anatómica, que es este huequito, no sé si me ven, yo no sé si ustedes me alcanzan a ver, perdón, intento, que es este huequito, que es ese huequito que se forma ahí como un triángulo, es difícil esto, entre los tendones del abductor largo y el extensor corto del pulgar. En el fondo de esa estructura anatómica, ustedes palpan el escafoides. Si ustedes palpan ese punto y ahí me estoy viendo más o menos ahí. Tengo delay entre la proyección y lo que yo hablo acá. Si ustedes palpan un dolor exquisito ahí en el fondo de la tabaquera anatómica, sospechen fractura de escafoide y pidan la radiografía 3/4 de escafoides. El tratamiento, si la fractura no está desplazada, pueden hacer un tratamiento ortopédico. En este caso el yeso es un yeso braquipalmar que tiene que incluir el pulgar. Van a ver que es un yeso que toma el pulgar. Y si no, el tratamiento quirúrgico en general con tornillos, como en este caso, o clavijas. Las fracturas de metacarpiano, en general cualquiera de los metacarpianos, pueden ser de la diáfisis o del cuello de los metacarpianos. Recuerden lo mismo que vimos con la fractura expuesta de la clase pasada. La fractura del quinto es la más frecuente, la fractura del boxeador, por un golpe contra una pared, contra un escritorio, un mueble y a veces contra un rostro. En general se puede hacer alguna reducción y tratamiento enyesado, o se puede hacer la osteosíntesis. Acá tienen una fractura de la diáfisis de un metacarpiano, se puede hacer una osteosíntesis con tornillos. Fíjense que estaba desplazado, una fractura esferoidea larga, o a veces con clavijas. Las fracturas de mano, de falange, en general van a ver que si no están desplazadas se pueden inmovilizar con una tablilla. En algunos casos de fracturas anguladas o desplazadas, como en este caso, podemos hacer la osteosíntesis con clavijas. Algo muy importante, por lo cual puse esta imagen, no es por la fractura, sino por esta imagen de acá de la izquierda. Quiero que me digan qué les llama la atención. No quiero que me digan, no me van a decir, pero quiero que presten atención a esto. Esta imagen, esto blanco que ustedes ven acá, es un yeso, ¿verdad? Este chico, cuando llega a mi consultorio, yo lo reviso y venía con una férula puesta. Le saco la férula y me encuentro con esto, con que alguien le hizo la férula y le dejó los anillos puestos. Les pido por favor, lo primero que hacen con un paciente con un traumatismo, una fractura de muñeca, de mano, si tiene un anillo, si tiene una pulsera, se lo sacan. ¿Por qué? Porque si no se lo sacan inmediatamente, después cuando esto se dematiza, es muy difícil sacarlo y hay que cortar el anillo o cortar el dedo. Pero peor que no sacárselo es encima ponerle una inmovilización arriba donde no ven lo que está pasando. Yo he tenido chicos que han venido con el dedo absolutamente cortado, lastimado circunferencialmente por esto. Así que por favor, me
espero no les moleste. Bien. Bueno, vamos de nuevo ahora, vamos a hablar de las fracturas de miembro inferior. De nuevo vamos de proximal a distal. En realidad debería, si fuera de proximal a distal, debería empezar por la pelvis, pero empiezo por la cadera porque es la vedette de las fracturas. Esta sí, es la vedette, es la que más le van a preguntar en el examen, y les diría que de todas, es de la que más tienen que saber o que más en profundidad tienen que conocer. Donde más les van a exigir conocimientos es de las fracturas de cadera. Si bien la cadera es una articulación, lo mismo que el hombro, llamamos a las fracturas de cadera a las fracturas de este sector, del extremo proximal del fémur o de la epífisis proximal del fémur. Se llaman fracturas de cadera todas las fracturas de cadera que afectan desde la cabeza hasta 4 centímetros por debajo del trocánter menor. Hasta ahí son todas llamadas fracturas de cadera. Las fracturas de cadera, a su vez, pueden dividirse en fracturas del cuello, fracturas del macizo trocantéreo o fracturas subtrocantéreas. Son las fracturas que van por debajo del trocánter hasta esos 4 centímetros. Y a su vez, las fracturas de cadera pueden dividirse anatómicamente entre aquellas que ocurren dentro de la articulación, o sea, dentro de la cápsula articular, y son las fracturas que llamamos mediales o intraarticulares, y las fracturas que ocurren por fuera de la cápsula articular, o aquellas que llamamos laterales o extraarticulares. Recuerden que la cápsula articular se inserta en esta línea rugosa que va del trocánter mayor al trocánter menor. Entonces, todas las fracturas que ocurran de esta línea hacia la cabeza son intraarticulares, todas las fracturas que entren de esta línea para afuera son extraarticulares o laterales. A su vez, las fracturas mediales o intraarticulares pueden dividirse, de acuerdo a la localización del trazo, en fracturas subcapitales, cuando están bien por debajo de la superficie articular, subcapitales. Las transcervicales son las que van al medio o al centro del cuello. Y ahora empieza la discusión, las basicervicales, que algunos las colocan como intraarticulares y otros las colocan como extraarticulares. Las basicervicales son las que están en la base del cuello, ya entrando al macizo trocantéreo. De todos modos, todas las del cuello son intraarticulares, todas las de los trocánteres son extraarticulares. A su vez, de acuerdo a la dirección del trazo de las extraarticulares, pueden ser pertrocantérias, cuando van de un trocánter al otro, intertrocantérea, cuando están entre los dos trocánteres, y subtrocantéricas, dijimos, cuando están por debajo de los trocánteres. A su vez, las mediales y las laterales tienen clasificaciones específicas. Y acá lamento decirles que por lo menos en las mediales sí tienen que conocerlas, porque son muy conocidas y porque son muy importantes y porque ayudan a dar indicaciones de tratamiento. Las dos clasificaciones más conocidas de las fracturas mediales son la de Pauwels y la de Garden, sobre todo Garden. La de Pauwels las clasifica Pauwels en 3 tipos de acuerdo a la dirección del trazo, a la inclinación del trazo. Las tipo 1 es la inclinación menores de 30 grados, las tipo 2 entre 30 y 50 grados y las tipo 3 de más de 70 grados o hasta de 50 a 70. Las más estables son las tipo 1, las más inestables son las tipo 3. Garden, por otro lado, las clasifica de acuerdo al desplazamiento. Las tipo 1 son este tipo de fracturas que como que se encaja la cabeza en el cuello y se llaman fracturas impactadas. La tipo 2 es la fractura sin desplazamiento.
La tipo 3 es la fractura parcialmente desplazada y angular, y la tipo 4 es completamente desplazada. Son importantes, ¿por qué? Porque las fracturas del cuello del fémur, las mediales de cadera, pueden tener dos complicaciones que me voy a detener a explicarles un poquito, que no tienen las fracturas laterales. La primera complicación tiene que ver con el tipo de vascularización que tiene la cabeza del fémur. Yo sé que ustedes esto lo conocen seguramente, pero es un repaso más para mí. Ustedes recuerden que la cabeza femoral está nutrida fundamentalmente por los vasos retinaculares, que son estos vasos que por la cara anterior y la cara posterior del cuello transcurren pegaditos al cuello y van e irrigan la cabeza femoral. Estos vasos retinaculares, ramas de las arterias circunflejas, ramas a su vez de la femoral profunda, son los que llevan el 80% de la irrigación de la cabeza. El otro 20% es una arteria pequeña que da muy pobre irrigación, que es la del ligamento redondo, que es este ligamento que se inserta ahí en la fóvea y que es rama de la arteria obturatriz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes tengan una fractura del cuello, lo habitual o lo muy probable es que se lesionen los vasos retinaculares, ¿verdad? Sobre todo en las Powell 3 y 4. A lo mejor en una 1, en una 2, no tanto, pero en las 3 y 4 es muy probable que esas arterias se lesionen. ¿Qué pasa si se lesionan las arterias que llevan el 80% de la irrigación a la cabeza femoral? Corremos el riesgo de que pase esto. Lo que conocemos como necrosis ósea avascular, o necrosis avascular. ¿Qué? Porque se interrumpe la circulación de la cabeza se queda sin su irrigación y suele hacer una muerte tisular, una necrosis ósea, generalmente polar superior. Entonces, una de las complicaciones frecuentes de la fractura medial de cadera, que no es la complicación de las laterales, es la necrosis ósea vascular, por esto que les acabo de explicar. La otra complicación tiene que ver con que, como les decía, la inserción de la cápsula articular, ¿verdad?, hace que toda esta zona del cuello y la cabeza no tenga inserciones musculares y esté bañada en un líquido sinovial, en la membrana sinovial. Con lo cual, si se afecta la circulación de la esponjosa, no tiene ninguna circulación perióstica que la pueda ayudar. Y muchas veces hacen lo que conocemos como pseudoartrosis. Pseudoartrosis. O sea, la pseudoartrosis, como dije el otro día, es la falta de consolidación. O sea, las fracturas que no consolidan, que no curan. Tienen un alto índice, sobre todo las desplazadas, por supuesto, por este motivo de ser fracturas que están adentro de una articulación completamente. Cosa que no pasa, fíjense, con las fracturas laterales. Fíjense que las fracturas laterales tienen muchas inserciones musculares, mientras que acá las fracturas mediales no reciben aporte perióstico de ningún músculo. Bien, las fracturas laterales también tienen clasificación por nombres propios, como les dije, las basis cervicales, que podemos discutir un rato largo, pero la mayoría los ponen dentro de las fracturas laterales, las pertrocantérias, las que atraviesan de un trocánter al otro, las intertrocantérias, que están entre los dos trocánteres, y las subtrocantéricas. Clasificaciones de nombres propios: clasificación de Tronzo en 5 tipos, clasificación de Evans en 5 tipos. En general, las clasificaciones tienden a diferenciarlas en fracturas estables e inestables. Por lo menos esto sépanlo, cuáles son las estables y cuáles son las inestables. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tipo de tratamiento que vamos a hacer de la fractura. Clínicamente, esto es lo típico que se van a encontrar en una fractura de cadera. Recuerden que las fracturas de cadera pueden y son mucho más frecuentes en este tipo de pacientes, en pacientes añosos, ancianos, en general con dientes postizos, como en este caso, pobres mis pacientitas. Y son en este tipo de pacientes mecanismos de baja energía, en general son caídas en su domicilio. Incluso recuerden que son a veces fracturas por osteoporosis y a veces incluso, sobre todo las del cuello del fémur,
son fracturas previas a la caída. El hueso se fractura y por eso se caen. Pero la presentación clínica típica es esto: le va a traer a la guardia, a la ambulancia, un paciente que se cayó en su casa y que lo encontraron en esta posición. Característico, el acortamiento y la rotación externa del miembro, tanto acá como acá. Cuando ustedes se encuentren con una paciente y mujer, porque generalmente son más mujeres que hombres, con una paciente o un paciente añoso que se cayó en su casa o caminando en la calle y que cuando ustedes levantan la sábana en esta posición, hasta que se demuestre lo contrario, eso es una fractura de cadera. Denme un segundo y miren la imagen. Dijimos que eso entonces es una fractura de cadera hasta que se demuestre lo contrario. En general, flexión, abducción, acortamiento y rotación externa. Acortamiento y rotación externa es lo típico. En las fracturas del cuello, las fracturas de cadera no son exclusivamente en pacientes añosos. Son más frecuentes en pacientes añosos por mecanismos de baja energía. En pacientes jóvenes también podemos encontrar una fractura de cadera, pero en general son mecanismos de alta energía. En general, la verdad, accidentes de tránsito. Las fracturas, vamos al tratamiento de las fracturas, chicos. En general, las fracturas mediales o del cuello del fémur, tenemos dos opciones: osteosíntesis, que se hace con tornillos de este tipo, o reemplazo protésico, es una prótesis de cadera, como les hablé en las fracturas del húmero o del cuello del hombro, de la cabeza del húmero. Él siempre vuelve un ratito a saludar. Basta. Muchas distracciones en la casa. ¿Por qué elegimos a algunos pacientes hacer osteosíntesis y por qué elegimos a algunos pacientes hacer artroplastías? Cada una de estas opciones tiene ventajas y desventajas. La verdad que la osteosíntesis tiene la ventaja de que es una cirugía mucho más sencilla, con menos complicaciones, un abordaje pequeño, menos sangrado, menos riesgo de infección, menos riesgo de las complicaciones que puede tener una prótesis, la luxación, la infección. Los riesgos son menores y la cirugía es más sencilla. Y por otro lado tiene la ventaja de que preservamos el hueso, el capital óseo del paciente. La prótesis, en general preferimos hacerla, y en general, entiéndase esto, después hay un montón de casos en pacientes añosos o ancianos, porque los devolvemos rápidamente a la deambulación, mientras que la osteosíntesis necesita un poco más de reposo. Y en general, en pacientes jóvenes preferimos siempre intentar hacer osteosíntesis. Acá la determinación tiene mucho que ver también con la clasificación. ¿Se acuerdan de Garden? Si la fractura no está desplazada, tengo muchas chances de que esta cabeza no haga necrosis ni haga pseudoartrosis, por lo cual me voy a arriesgar siempre a hacer osteosíntesis, porque es una muy buena alternativa con bajo riesgo. En las fracturas tipo 3 y 4 muy desplazadas, ahí ya empieza a ponerse un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tengo muchas chances de que tenga alguna complicación como la necrosis o la pseudoartrosis, y de que esa fractura termine en un reemplazo protésico, sobre todo en pacientes añosos. Entonces, como concepto, y después lo discutimos en la tutoría y podemos charlar una hora de esto, pacientes jóvenes y fracturas poco desplazadas, tipo 1 o 2, hacemos osteosíntesis. Pacientes añosos, fracturas desplazadas, hacemos prótesis. Ténganme paciencia, cuando tengan 1000 preguntas de esto, es para discutirlo. ¿Qué ven acá? A ver, un minutito, presten atención. Les voy a dar 30 segundos para que vean, para que miren. Y de paso charlamos. Ustedes cuando ven esto tienen que pensar, a ver, ¿qué es? ¿Radiografía de qué? Primero.
si es buena placa, si es mala placa, si es buena técnica, si es mala técnica, y después si ven algo patológico o no. Confío, supongo, porque en la mayoría de las clases pasa lo mismo, que se han detenido a mirar la cadera derecha que tiene un reemplazo protésico, ¿verdad? Esta señora tuvo hace varios años atrás una fractura de cadera derecha y le hicimos este reemplazo protésico. Pero en realidad anda bien, ella vino por esta fractura. No sé, y felicito a los que vieron primero felicito a los que miraron esta cadera, y a los que vieron la fractura los felicito. Ahí tiene una fractura impactada tipo Garden 1. ¿Qué pasa? Paciente añosa con antecedente de fractura del otro lado, donde ya le habíamos hecho una prótesis. ¿Qué hicimos? Prótesis del otro lado. Entonces, fractura, reemplazo protésico de ese lado. Vamos a lo mismo. Y les pongo esta placa que tiene una complejidad, que es un montón de artefactos y que está sacada sobre una tabla de transporte, porque es lo que se van a enfrentar en la guardia. Y uno de los objetivos de esta clase, además de toda la teoría, es que se acostumbren a ver radiografías. Dos cosas que son fundamentales para aprender traumatología. Lo dije, la primera clase, anatomía. Tienen que saber anatomía. Segundo, tienen que acostumbrarse a ver mucha radiografía. Sobre todo, radiografía normal para saber cuándo hay algo que no está bien. Acá tienen suerte porque tienen radiografía de las dos caderas. Donde acá ven una cadera normal, en una posición correcta, y acá ven una cadera acortada y rotada, ¿verdad? Donde ahí hay, difícil de ver, una fractura del cuello. También desplazada, tipo Garden 3, paciente añosa, reemplazo protésico. Siempre mujeres, fíjense, ¿eh? Entonces, dejamos el tratamiento de las fracturas mediales y nos vamos a las laterales. Fracturas laterales. En general, las fracturas laterales no hacen complicaciones como pseudoartrosis o necrosis, por lo cual preferimos hacer osteosíntesis. La osteosíntesis, la reducción y la osteosíntesis, puede ser básicamente de estos dos tipos. Lo que se llama un clavo placa o lo que se llama un clavo cérvico diafisario. Clavo endomedular. Esto es extramedular y esto es intramedular. De nuevo, fíjense. Fractura pertrocantera, desplazada, angulada en varo, osteosíntesis con clavo placa, recupera la longitud, recupera la reducción. Esta me quedó bien, por eso la puse. También habría que mostrar las que quedan mal, ¿no es cierto? Fractura también sobre la tabla, subtrocantérica, fíjense que está por debajo del trocánter menor. Si ustedes siguen la cortical, esto está intacto y acá hay una espícula y la fractura está acá. Es una aspiroidea. Fíjense acá, este es el fragmento proximal, todo este que acabo de dibujar, y el fragmento distal está acá. Fíjense, acá arriba, todo esto debería estar acá, totalmente acabalgada y desplazada. Acá ven la reducción y la osteosíntesis con un clavo placa. Fíjense dónde estaba la fractura, acá la ven, esta también me quedó linda. No sé si tengo suerte, pero bueno. Bien, dejo fractura de cadera, tema interesantísimo para que gasten a su docente en la tutoría si llegan a tenerla. Fracturas de fémur. Fracturas diafisarias, lo mismo que ya dijimos para el húmero, va a ser para todas las fracturas diafisarias. Las clasificamos de acuerdo a su ubicación, en qué tercio de la diáfisis y en los tipos de trazos. Acá también va a ser bastante notorio. Esto en general va a ser al revés. Pacientes jóvenes, como en este caso. Gran deformidad, el aumento de volumen del muslo. En general accidentes de traumatismo de alta energía o accidentes de tránsito, caída de altura, mucho acortamiento, mucha angulación, mucha deformidad. Esa es la fractura que coincide con esta imagen clínica. Fractura, esto ya lo saben, tercio medio de la diáfisis del fémur, trazo transverso, angulada y acabalgada. Bien, ¿qué hacemos? Y ahí va la pregunta. Fíjense, en la guardia, en la misma tabla, todavía no lo moví de la tabla, le puse la tracción esquelética. ¿Ven cómo cambió, verdad? Esta imagen con esta imagen.
le puse la tracción esquelética. ¿Para qué? Porque no tengo otra forma de inmovilizar esa fractura transitoriamente. Esta fractura va a ser de tratamiento quirúrgico, no hay ninguna duda. Está desplazada, está cabalgada, no la puedo enyesar. Pero hasta que llegue el momento de la cirugía, que no es inmediatamente, ¿por qué? Porque tengo que conseguir los materiales de osteosíntesis, porque a lo mejor el paciente tiene alguna otra lesión, algún otro traumatismo, porque no estaba en ayuno. Seguramente van a pasar un par de días hasta que podamos operarlo. Entonces, con la tracción esquelética yo logré alinear el miembro, ayudo a reducir la fractura, a disminuir el acabalgamiento y a calmar el dolor. Todos esos son los beneficios de la tracción esquelética. Hasta que pueda hacer eso. Enclavijado endomedular. En general, fracturas de fémur, fracturas diafisarias, de huesos largos, de miembro inferior, en general preferimos el enclavijado endomedular. Otro, también fractura transversal tercio medio, acabalgada, enclavijado endomedular. Esta ya es un poco más compleja y es para mostrarle que no siempre hacemos enclavijado endomedular. Esta es una fractura plurifragmentaria, si se fijan, ahí tiene un gran fragmento acá, otro acá, más el fragmento distal, más el fragmento proximal. Fíjense que no entraba ni en las radiografías. Esto ya está sacado en tracción, donde podemos ver un poquito mejor los fragmentos. Un gran fragmento acá, otro gran fragmento acá. La verdad que hubiera sido difícil colocar un clavo endomedular acá, por lo cual decidimos hacer esto. Fíjense, desde la cadera, que está acá, hasta la rodilla, que está acá, el gran abordaje que tuvimos que hacer para reducir esta fractura. Pusimos algunos tornillos, lo que nosotros llamamos simplificar la fractura, pusimos tornillos reduciendo los fragmentos para quedarnos con dos grandes fragmentos y después una placa puenteando y de sostén de lado a lado, y así es como nos quedó la fractura, con un gran peine, ¿verdad? Pero esta también quedó linda. Este señor anduvo muy bien, fíjense, acá ya llevaba 2 meses de operado y esto que ustedes ven acá ya está empezando a hacer callo. Esta nube, esta imagen que ustedes ven acá es parte del callo óseo. Estos tornillos son los que ustedes veían en la imagen anterior sueltos, sujetando los fragmentos a pequeños fragmentos grandes y luego la placa apoyada por fuera. Este es un caso muy interesante. Ustedes me van a preguntar cuándo usamos este tipo de clavos curvos, ¿verdad? A ver, se los dejo un minuto para que lo vean. Como ustedes son inteligentes, ya sé que se dieron cuenta, ¿verdad? Estos clavos curvos no existen. Este muchacho había tenido una fractura acá de fémur, donde ustedes ven esta famosa, para usar algo muy en boga hoy, una curva, aplanemos la curva. Bueno, ustedes ven esta loma, este monte es del callo de la fractura que él había tenido hacía creo que 1 año, acá ya consolidada. Habíamos tratado con un clavo endomedular y este muchacho sufre del síndrome de Kawasaki, pero de la moto Kawasaki, porque esta fractura había sido andando en moto y el señorito se volvió a subir a la moto, volvió a chocar, hizo esta fractura acá arriba y dobló el clavo. Imagínense la violencia de la energía del trauma que dobló el clavo. Así que ¿qué tuvimos que hacer? Sacarle este clavo y ponerle otro. Y fíjense, la fractura vieja consolidada, la fractura nueva alineada. Este clavo es nuevo, tal es así que este tornillo se había roto y este pedacito no pudimos sacarlo y nos quedó ahí. No molesta, no cumple ninguna función. Así que síndrome de Kawasaki o de Motomel. Síndrome de Motomel también podría ser, no me acuerdo la verdad si era Kawasaki o Motomel o Yamaha. Bien, dejamos la fractura de la diáfisis femoral. Nos vamos a la del fémur distal. Muy semejantes a las del húmero distal, de la paleta humeral. Supracondilias también se llaman estas, fémur distal o fracturas supracondilias, lo mismo. A, B y C, la clasificación, extraarticulares, articulares parciales, articulares complejas, o sea que acá tienen algo que los puede ayudar a estudiar y a recordar sencillamente, las homologan. ¿Qué hacemos en la guardia, en agudo? Fíjense. Esta es la tracción a través de la tuberosidad anterior de la tibia para ayudar a reducir esta fractura que acá está impactada y angulada hasta que después podamos hacer el tratamiento definitivo.
Esto lo pongo para mostrarles. Esta es una tipo A, extraarticular, y esta es una tipo C, pero además esta sería una... Todo esto que ustedes ven acá, que muchos ya se han dado cuenta, son perdigones. Esta es una, además de ser una tipo C3 de la clasificación de fracturas supracondilia, es una tipo Gustilo 3C. ¿Por qué? Porque fue por arma de fuego con lesión vascular. Tenía este paciente una lesión vascular. Fíjense, esto fue una fractura expuesta por arma de fuego. Bien, otro ejemplo de fractura supracondilia. Y eso es lo que hacemos. Lo mismo que vimos en el húmero distal. Les dije que las homologábamos a la clasificación y también en el tratamiento. En general, hacemos placas con tornillos. Lo único que acá tenemos una alternativa en las extraarticulares, esta ya está consolidada, que es, esto es un clavo endomedular que se llama retrógrado, que se coloca desde la rodilla hacia arriba. Esto lo puse por... Sí, ya me acuerdo por qué lo puse. Fíjense, esta era una fractura supracondilia con gran conminución. Habíamos colocado esta placa que nos había dado mucho trabajo en puente. Y a los meses nos vino así. La señora, gordita, se largó a caminar porque se sentía bien antes de tiempo, antes que le diéramos la indicación. No se daba cuenta, no entendió que tenía una fractura muy grave y que no estaba consolidada. Y hizo eso, dobló la placa. Les puedo asegurar que esta placa es muy firme y yo con la mano, esto ya la sacamos, obviamente la operamos y esta era la placa que le sacamos y era difícil de doblar con las manos. Y eso es lo que le hicimos, cambiamos de método, hicimos la misma paciente, un clavo endomedular retrógrado. Terminó andando bien, pero renegamos mucho. Bien, vamos a fracturas de rótula. Fracturas de rótula tiene dos mecanismos. Uno es el directo, por traumatismo directo sobre la rótula, y otro es el indirecto tipo avulsivo. Los mecanismos directos en general dan este tipo de fractura, con minuta, mientras que este tipo de fractura en general son avulsivos por tracción. Lo mismo que les expliqué en el orecranon, por contracción acá del cuádriceps, mientras la rodilla se va flexionando, el cuádriceps tira hacia arriba, la flexión de rodilla tira desde el tendón rotuliano hacia abajo y se produce la fractura. Puede haber fracturas transversales, puede haber fracturas verticales, puede haber fracturas polares, acá, o avulsiones se llaman, que pueden ser proximales o distales, y la fractura con minuta. En general, las fracturas pueden estar no desplazadas, como en este caso, o desplazadas, como en la mayoría de los casos. Recuerden la importancia del frente y del perfil, porque en este frente no se alcanza a ver mucho, pero miren, acá hay un fragmento acá arriba y el otro fragmento está acá abajo y no lo vemos. Y fíjense cómo estaba esa fractura, ¿verdad? Completamente desplazada y angulada. O acá tienen un ejemplo de una fractura, de una radiografía de perfil donde no ven nada, la rótula está normal, y en el frente una fractura vertical. Repito, frente y perfil, no se queden con una sola imagen. Tratamiento, en general, si la fractura está desplazada, como suele ser la mayoría de los casos, es la osteosíntesis. Podemos usar tornillos, como en este caso, o cerclajes, como le decía, igual que en el olecranon, con clavijas y alambres, el famoso SAT, sistema aguanta tensión o absorbe tensión, perdón. Voy bajando. Las fracturas de platillo tibial. Las fracturas de platillo tibial son las fracturas de la epífisis proximal de la tibia. Hay dos platillos, un platillo externo y un platillo interno. El mecanismo de producción en general es por una fuerza axial que ejerce el fémur, los cóndilos femorales sobre los platillos, sobre uno o ambos platillos. Entonces puede ser por una caída de altura, por un traumatismo axial o por una angulación forzada en varo o en valgo, donde uno de los cóndilos impacte sobre el platillo. Acá también la clasificación es importante y es interesante. Hay dos tipos de trazos que se combinan.
Uno es un trazo que llamamos por cizallamiento, que es un trazo puro, vertical, y otro es el que llamamos por hundimiento, que sería este, cuando el cóndilo impacta y hunde el platillo. Y después tenemos combinaciones, cizallamiento y hundimiento. Y a su vez también tenemos, según qué platillo afecte, si afecta al externo, al interno, a ambos, o si tiene además cualquiera de los dos, interno o externo, con extensión a la metáfisis. Entonces Schachter lo clasificó en 6 tipos. Tipo 1 es cizallamiento puro, tipo 2 cizallamiento hundimiento, tipo 3 hundimiento puro, perdón, tipo 4 cuando afecta al platillo interno, tipo 5 cuando afecta a ambos platillos y tipo 6 con extensión metafisaria. No es difícil esta clasificación, chicos, y está bueno que la sepan. También tenemos la clasificación de la AO, que tiene cierta similitud con la de Schachter. Son las dos más utilizadas. Y a mí me gusta más y uso más, y a lo mejor porque la aprendí primero, la de Schachter. Pero bueno, cualquiera de las dos, la que le resulte más fácil. Acá tienen algunos ejemplos, ¿verdad? Cizallamiento, hundimiento. De nuevo, cizallamiento, hundimiento y fractura del otro platillo. Fractura de ambos platillos. Hundimiento puro. Fracturas, como dijimos, articulares, en general desplazadas, tratamiento quirúrgico, a veces en fracturas sencillas como las tipo 1 o tipo 2, podemos hacer simplemente un par de tornillos. En general van a ver que hacemos placa y tornillos, 1 o 2 placas de acuerdo a la complejidad de la fractura. Otro ejemplo, no quiero demorarme con esto porque llevamos mucho tiempo y es repetir más de lo mismo. Fracturas de pierna, de nuevo, no me voy a detener. Lo que dijimos, fracturas diafisarias, las clasificamos de acuerdo a la localización, al tipo de trazo. Fracturas no desplazadas, que sería la excepción. Podemos hacer un yeso, tratamiento ortopédico, siguiendo los principios de inmovilización. En este caso haríamos una bota larga, tomando la rodilla. En general, las fracturas de pierna son fracturas desplazadas que requieren tratamiento quirúrgico. En la urgencia podemos hacer una tracción y acá, por supuesto, distal a la fractura es la indicación de la tracción esquelética transcalcánea, ¿ven? Y como acá la polea que utilizamos es la que está en la dirección a la fractura. En este caso, la polea que usamos es la horizontal. Cuando hacíamos tracciones para el fémur, ¿se acuerdan que la soga pasaba por arriba, por la polea primero superior y después caía por acá? Siempre, por supuesto, la pesa cae hacia el piso para que por efecto de la gravedad ejerza su tracción. Pero bueno, en general fracturas desplazadas, ambos huesos, dijimos tratamiento quirúrgico, preferimos en general osteosíntesis con clavos endomedulares. Otro ejemplo, fractura angulada, tercio medio, trazo transverso, clavo endomedular. Fíjense que al peroné en estas situaciones no le hacemos nada porque las fracturas diafisarias del peroné en general no requieren tratamiento, consolidan bien. Otra alternativa que pueden utilizar en algunas fracturas de pierna, como les dije también la fractura de fémur, puede ser una placa con tornillo. Esta radiografía no se ve bien, pero está también reducido y fijado con una osteosíntesis con placa y tornillo. Dejo fracturas de pierna. Las fracturas de la epífisis distal de la tibia se llaman fracturas de pilón tibial. Y también podemos homologarlas a las fracturas supracondilias de fémur o a las fracturas supracondilias de húmero en cuanto a la clasificación en 3 tipos, A, B y C, extraarticulares, articulares parciales, articulares complejas y también tipo 1, 2 y 3 de acuerdo a la complejidad de la fractura. Fíjense, en general fracturas que toman el tercio distal, la epífisis distal y que se extienden tipo B a la articulación, o tipo A, extraarticular. En este caso sí, el peroné es importante y en el tercio distal del peroné sí hacemos osteosíntesis. Y en general el tratamiento de las fracturas de pilón tibial es con placas y tornillos. Otro ejemplo, placa y tornillo. Vamos a fracturas del tobillo, que son fracturas también importantes por su frecuencia. Pueden ser por traumatismos directos o por traumatismos indirectos. En general por una entorsia o por una torsión del tobillo. Y hablamos de fractura de tobillo, en general a las fracturas de los maléolos, no de la epífisis distal de la tibia, sino de los maléolos tibiales, que son
maleolos, perdón, de tobillo, que son el maleolo interno o maleolo tibial y el maleolo externo o maleolo peroneo. En realidad, ustedes conocen dos maleolos, que es el maleolo externo y el maleolo interno, pero hay para nosotros un tercer fragmento, un tercer maleolo, que es la parte posterior de la tibia, que llamamos el maleolo posterior, y que muchas veces se fractura asociado a luxaciones. Fíjense que esto es una luxofractura, porque ven que el astrágalo está acá atrás, cuando en realidad debería estar acá, en relación a la superficie articular distal de la tibia. Entonces acá van a ver que hay este fragmento, es un fragmento posterior de la tibia que debería estar acá, y es un tercer fragmento. Entonces, las fracturas del tobillo podemos clasificarlas anatómicamente por si afectan a un solo maleolo, el externo, el interno o el posterior, a dos maleolos, combinando cualquiera dos de estos tres, o si afecta a los tres maleolos. Pero hay dos clasificaciones que son importantes y que ustedes deben saber, que son la de Danis-Weber, que clasifica solamente las fracturas del maleolo externo o peroneo. Ustedes saben que el peroné distal está unido a la tibia distal por una articulación que se llama sindesmosis, que no es una diartrosis, sino que es precisamente una articulación que no tiene cartílago ni cápsula, sino que está unido por ligamentos. Estos ligamentos, que se llaman sindesmosis, están a esta altura. Entonces, Danis-Weber clasificaron las fracturas del peroné de acuerdo a si transcurrían por debajo de ese ligamento, a la altura de ese ligamento o por arriba de ese ligamento. ¿Y cómo las llamaron? Entonces, muy fácil: infrasindesmal, transindesmal o suprasindesmal. Esta clasificación de Losch y Hansen es un poco más compleja, pero es muy útil para nosotros, y la clasifica en base al mecanismo de producción y en base al tipo de trazo. Difícil de explicar, no tengo tiempo para explicárselas ahora, lo charlamos en la tutoría. Sepa que tiene que ver con los mecanismos de producción. Supinación y pronación del pie son los dos mecanismos más frecuentes y se pueden asociar a rotación externa, a rotación interna, aducción o abducción. De acuerdo al mecanismo, puede producir distintos tipos de trazos en el hueso. ¿Qué hacemos con las fracturas de tobillo? Son fracturas articulares. Si no están desplazadas, pueden recibir un tratamiento ortopédico, y acá podríamos hacer una bota corta, pero en general lo que hacemos es tratamiento quirúrgico, osteosíntesis. Al peroné puede ser placa y tornillos, al maleolo interno en general son tornillos o clavijas. De nuevo, tornillo y una clavija, placa al peroné. Fíjense que esto es una fractura completamente desplazada, luxada. Esta fractura totalmente desplazada a externo, lateral de ambos maleolos. De nuevo, placa con tornillos al peroné, tornillos al maleolo interno. Y en virtud del tiempo dejo acá fracturas de calcáneo, de astrágalo, de metatarsiano, que son poco frecuentes y las podemos charlar. Me tomo un vasito de agua y arreglo el mate y me quedo a responderles las preguntas que ustedes quieran, si les parece. Gracias. Vamos a ver. Bueno, ahora, si quieren, 15-20 minutos nos quedamos respondiendo preguntas. A ver qué pusieron acá. Lucas me pregunta... Bueno, tomamos 5 minutos.
Chicos, me faltó en esta clase, ahora me doy cuenta, hablar de fracturas de pelvis y acetábulo. Les pido disculpas, las tengo en otro Power. Si quieren, aunque sea las fracturas de pelvis, que son importantes, si me tienen paciencia las busco. Y no sé por qué no está fractura de pelvis acá. Me gustaría hablarles, aunque sea de fracturas de pelvis. Acá debe estar. ¿Por qué no puse fracturas de pelvis? ¿Por qué no puse fracturas de pelvis? Digo, si me dejan, a lo mejor haya menos tiempo para... Gracias, Mariano. A lo mejor haya menos tiempo para preguntas, pero me parece que fractura de pelvis es un tema importante que se me pasó a agregar y estaría bueno que por lo menos para completar la clase, estaría bueno que lo hablemos. Déjenme buscarlo mientras me tomo un mate. Acá. Bien. Y mientras voy viendo algunas preguntas de ustedes. ¿Les parece que hablo un poquito de fractura de pelvis? Y bueno, y a mí me parece así que vamos a hablar de fracturas de pelvis porque si no siento que mi clase fue incompleta. Santi, ¿quién tenía acá? Alguien me puede contestar, son jodidos. Juani, Santi, hablo de fracturas de pelvis. Claro, si ustedes no están todos juntos, es imposible. Ay, Dios, Sergio Lera, que... Bien, como cada uno está en su casa no podemos saber si están todos de acuerdo o no. Así que vamos a hablar de fracturas de pelvis para completar el tema. Rapidito y les dejo un ratito para preguntas igual. Las fracturas de pelvis son importantes por la gravedad que revisten, porque son fracturas que pueden matar al paciente, porque son fracturas que suelen provocar gran sangrado dentro de la pelvis. Entonces pueden matarlo por un shock hipovolémico. Son fracturas que la pelvis no contiene el sangrado y que pueden tener hasta 3-4 litros dentro de la pelvis y imagínense que es prácticamente toda la volemia. Fíjense, acá en pelvis sí nos es muy útil los estudios complementarios como tomografía. ¿Por qué? Porque fíjense que esta radiografía no les dice mucho en realidad. Puede alguno que tenga un poco de experiencia haber visto que esta sínfisis está diastasada, que acá hay un fragmentito y cuesta ver acá, a lo mejor alguno pudo haber imaginado. Y fíjense cuánta información nos da la tomografía en cuanto que teníamos una avulsión acá, una avulsión acá, una fractura completa del ala, acá atrás, una diastasis de esta articulación, una fractura del sacro, con lo cual, por ser huesos complejos, sí necesitamos muchas veces la ayuda de las imágenes. La pelvis está formada por la unión de tres huesos, el ilíaco, el isquion y el pubis, y además de esos huesos están unidos por complejos ligamentarios muy importantes, sobre todo lo que es el complejo ligamentario posterior y los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos. Esos ligamentos son los que mantienen la estabilidad de la pelvis. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es del concepto de estabilidad de la pelvis. La estabilidad de la pelvis está dada por la integridad de sus ligamentos, que son los que mantienen a la pelvis en su posición. Cuando esos ligamentos se lesionan, la pelvis se convierte en inestable. Por eso es muy importante saber clasificar las fracturas de pelvis
Y hay una clasificación, que es la clasificación, una de las más usadas y la que a mí me gusta más, que es la de Tile, y que es sencilla de entender, que la clasifica en tres grupos: fracturas tipo A, que son fracturas estables, y que son en general fracturas que afectan a estas zonas, a las alas o a las ramas, donde los complejos ligamentarios suelen estar intactos. Las tipo B son fracturas que ya lesionan parte del anillo, o sea que ya son inestables, pero inestables en un solo sentido, que es en el sentido rotacional. Pero verticalmente, como todavía tenemos cierta indemnidad de los ligamentos posteriores, son estables, mientras que las tipo C son las más inestables de todas, tienen lesión de todos los complejos ligamentarios y son inestables tanto rotacionalmente como verticalmente. Acá se los muestro con más detalle. Dijimos las tipo A estables, las tipo B, que a su vez se clasifican en B1, B2 y B3, las tipo B1 son las llamadas en libro abierto, y son en general por las tipo B por un traumatismo anteroposterior, las tipo B1 en libro abierto, las tipo B2 también llamadas en asa de balde o en libro cerrado, y las tipo B3, que son las bilaterales, cualquiera abierto o cerrado, pero bilaterales. Y las tipo C también tienen 1, 2 y 3, son bastante complejas, tiene que ver con que afecte una o ambas semipelvis o que tenga lesión del sacro asociada. Hay algunos signos radiográficos de inestabilidad que podemos describir, si hay asociadas fracturas de las apófisis transversas de la quinta lumbar por avulsión, ¿sí? Como ahí. Si hay algún tipo de luxación o desplazamiento del sacro, el ascenso de la hemipelvis, las fracturas del sacro y las fracturas bilaterales del arco anterior y de la rama. Lo que les decía hoy, fíjense, se van a encontrar muchas veces con estas radiografías complejas, con lo cual las imágenes tomográficas son de gran utilidad. En pelvis tenemos, además de la radiografía de frente, podemos pedir otras dos radiografías, que son las llamadas pelvis de salida y pelvis de entrada, o llamadas inlet o outlet. Consisten simplemente, ustedes saben que la pelvis tiene una inclinación hacia adelante y hacia arriba, entonces, si nosotros inclinamos el rayo, también tendría que agregar la imagen acá, inclinamos el rayo hacia la cabeza del paciente, hacemos lo que se llama la entrada de pelvis y podemos ver con mayor detalle todo lo que es el anillo pelviano. Y podemos ver sobre todo lesiones del arco posterior. Mientras que si inclinamos el tubo hacia los pies del paciente, podemos hacer lo que se llama de salida y hacemos un frente de las ramas y vamos a ver con más detalle las fracturas de las ramas. Esto, fundamental, cuando reciban un paciente en la guardia con una fractura de pelvis, sobre todo las tipo B, que son las más frecuentes en el libro abierto, hay algo fundamental que ustedes pueden hacer, que es colocar una cincha pélvica. Hay cinchas comerciales de este estilo, que prácticamente no he visto en ninguna guardia, pero ustedes pueden hacerlo con una sábana directamente. Lo que hacen es tratar de estabilizar esa fractura que está inestable. Pueden fijar los miembros para que no haya inestabilidad vertical y cerrar la pelvis para que no haya inestabilidad rotacional. Con esto ustedes lo que hacen es disminuir el sangrado. Esto lo pueden hacer ustedes y en la guardia hasta tanto podamos hacer la estabilización definitiva, que se puede hacer en el quirófano, por supuesto, y con el paciente anestesiado, con tutores externos, como en este caso, y el tutor externo puede ser el tratamiento definitivo o previo a una osteosíntesis con placas y tornillos, simple, como en este caso de una fractura simple tipo B1, o complejas, como en este caso una tipo C. Y acá terminamos con pelvis y fíjense cómo se ve la imagen de la radiografía de entrada, inlet, y de salida, outlet, donde vemos todo el anillo
y donde vemos bien las ramas de frente. Y hasta acá sí,